David Faraday, de 17 años, manejó su camioneta Rambler en 1961 al costado de la carretera y la estacionó. Luego, se volvió hacia Betty Lou Jensen, en el asiento del pasajero, y sonrió con inquietud. Betty Lou también estaba nerviosa. Era su primera cita. Mientras David se acercaba a ella, no pudo evitar soltar una risa ansiosa. David estaba igual de nervioso. Pronto los dos reían de la situación. Pero la tensión apenas se había roto antes de que un automóvil pasara a toda velocidad en la carretera junto a ellos. Betty Lou respiró hondo e intentó relajarse. David enrojeció y se alegró de que estuviera demasiado oscuro. Hizo todo lo posible para actuar con calma, lentamente, rodeándola con el brazo. Luego, otro automóvil se detuvo y se estacionó justo al lado de la pareja. Frustrado, David se preparó para gritarle al conductor que se fuera. Pero cuando el extraño se asomó por la ventana, David vio una pistola en su mano, brillando a la luz de la luna. Hola, soy Greg Paulsen. Esto es Asesinos Seriales, un podcast original de Parcast. Todos los lunes nos sumergiremos en las mentes y la locura de los asesinos seriales. Hoy estamos explorando la mente retorcida del asesino del Zodiaco, un criminal misterioso y hambriento de atención que permanece sin identificarse hasta el día de hoy. Estoy con mi compañera Vanessa Richardson. Hola a todos. Puedes encontrar los episodios de Asesinos Seriales y todos los demás podcasts originales de Parcast gratis en Spotify. Se sabe que el asesino del Zodiaco mató a 2 hombres y 3 mujeres en el norte de California entre 1968 y 1969, y se sospecha que ejecutó a varios más. Esta semana hablaremos de los crímenes que ganaron la notoriedad nacional del Zodiaco, y la primera de sus extrañas y crípticas comunicaciones con la policía y la prensa. La próxima semana profundizaremos en la investigación del Zodiaco y examinaremos sus últimos asesinatos. El terror del Zodiaco comenzó en la tranquila ciudad de Benicia, un pueblo rural en la bahía de San Francisco. Estela Madeiros, una residente local, recordó la noche en que se encontró con la primera víctima confirmada del asesino. El 20 de diciembre de 1968, alrededor de las 11:10 de la noche, Stella, su suegra y su hija se subieron al auto para un viaje nocturno. Condujeron por la oscura y sinuosa Lake Herman Road para recoger al hijo de Stella de un espectáculo. Lake Herman Road es una calle pequeña y tranquila que corría 6 millas a través del área. Stella condujo cuidadosamente y no notó ningún otro vehículo en su camino aquella noche. Cerca de 3 millas en el camino, Stella se acercó a la entrada de una pequeña estación hidroeléctrica. Lovers Lane era un lugar donde las parejas de adolescentes iban a buscar un poco de privacidad. Cuando pasó por el lugar, Stella notó una camioneta Rambler estacionada a un lado de la carretera. La puerta del lado del conductor estaba abierta, y Stella pudo ver a un adolescente tirado a medio camino del auto. Una joven no estaba muy lejos, tendida en el suelo cerca de la carretera, completamente inmóvil. Stella aceleró y se alejó rápidamente, ahora en dirección a la estación de policía en Benicia. 10 minutos después apareció detrás de un coche patrulla, encendió las luces y tocó la bocina a los policías. Los oficiales Daniel Pita y William Warner escucharon el testimonio de Stella y lo reportaron. Llegaron al lugar 3 minutos después, alrededor de las 11:28 p.m. Allí encontraron una escena horrible. La chica Betty Lou Jensen, de 16 años, yacía boca abajo en la grava junto a la carretera, a casi 30 pies de la camioneta Rambler. Un charco de sangre se acumuló alrededor de su cabeza. Los oficiales buscaron en vano el pulso. Había perdido demasiada sangre. La autopsia más tarde descubrió que a Betty Lou le habían disparado 5 veces. Las balas penetraron en su corazón, hígado y riñón derecho. El joven David Faraday no se encontraba lejos de Betty Lou, tumbado boca arriba cerca del auto. Su cabeza también estaba cubierta de sangre. Cuando llegó la policía, David todavía se aferraba a la vida.
Era una noche fría y aún podían ver su leve aliento en el aire. Su mano estaba cerrada alrededor de su anillo de clase, adornado con una piedra roja brillante. Uno de los oficiales dijo que parecía que David lo estaba protegiendo, como si alguien hubiera tratado de quitárselo antes de su muerte. Pronto llegó una ambulancia para David. Una bala le había atravesado la oreja izquierda y la parte posterior de la cabeza, pero estaba mejor que Betty Lou. Algunos oficiales siguieron la ambulancia al hospital con la esperanza de que se recuperara y pudiera dar una declaración. Otros se quedaron para examinar la escena más de cerca. Las autoridades encontraron proyectiles de varias balas de pequeño calibre en el suelo y 2 agujeros de bala en el lado derecho de la Rambler. Los investigadores se quedaron en la escena durante varias horas, completando su examen alrededor de las 4 de la mañana. Para ese momento, recibieron la noticia de que David había muerto en la ambulancia camino al hospital. En total se reunió una buena cantidad de evidencia, pero ninguna ayudó a resolver el caso. Benicia era una ciudad tranquila y no había acontecido un asesinato allí en los últimos 5 o 6 años. Los oficiales locales no tenían experiencia con el manejo de un crimen tan violento. Y la pista más importante, el motivo del crimen, no se pudo determinar. Sin duda, es más difícil localizar a un asesino sin motivo aparente. Dicho esto, los estudios han demostrado que existen puntos en común entre los asesinos sin sentido. Y estas similitudes pueden ayudar a la policía a crear un perfil psicológico para ayudar en su búsqueda. Vanessa será a cargo de la psicología durante todo el episodio. Tengan en cuenta que Vanessa no es una psicóloga o psiquiatra profesional, pero ha investigado mucho para este programa. Gracias, Greg. Según un artículo del 2006 publicado en la Revista Americana de Psiquiatría, las personas que han cometido asesinatos impulsivos sin miedo demuestran una severa debilidad en el control de los impulsos. Desdibujan los límites entre la ficción y la realidad. Sus reacciones emocionales son embotadas y superficiales y tienen una violenta y primitiva vida de fantasía. Esto puede proporcionar una idea de las primeras motivaciones del Zodiaco. Una preocupación por algún tipo de realidad alternativa pudo haberlo llevado a representar sus violentas fantasías en el mundo. Y debido a su engaño, es posible que tuvieran un motivo, aunque no tenga sentido para las demás personas. Sus víctimas pueden haber sido fundamentales para sus fantasías. Independientemente de los motivos del asesino, las autoridades de la época estaban perplejas. La mañana después del asesinato, los oficiales entrevistaron a las familias de David y Betty Lou en busca de un sospechoso. La amiga de Betty Lou, Sharon, dijo a los detectives que había visto a Betty Lou con David la noche anterior, pero que no tenía idea dónde fueron después de las 9 p.m. La hermana de Betty Lou sospechaba de su celoso exnovio Ricky. La policía lo investigó a fondo, pero finalmente descubrió que en el momento de los asesinatos estaba con familiares y amigos. Tenía una coartada creíble. James A. Owen, un hombre local que pasó por la estación hidroeléctrica alrededor de las 11:14 p.m. la noche anterior, proporcionó otra pista. Dijo que vio la camioneta estacionada en el desvío y que notó otro vehículo al lado. Desafortunadamente, solo podía recordar que era un automóvil mediano, de color oscuro. No vio a nadie afuera o cerca de él. Esto significa que el tiroteo debió haber ocurrido en algún momento entre las 11:14 cuando Owen pasó y las 11:20, hora en la que Stella Medeiros entró en escena. Era un rango de tiempo extremadamente pequeño como para que ocurrieran 2 asesinatos. Y a medida que pasaron los meses, la investigación se estancó. Parecía que el asesino había cometido ese acto de violencia sin sentido y luego desapareció. Aunque la perspectiva desconcertaba a las autoridades en ese momento, era lo único que tenía sentido. Después de todo, si alguien hubiera estado buscando específicamente a David y Betty Lou, no podría haber sabido de antemano que los dos estarían estacionados en Lover's Lane. Ninguno de los dos le había dicho a sus amigos dónde estarían, y un flujo confiable de testigos había contabilizado los autos en el área, por lo que era poco probable que la pareja fuera seguida hasta el camino del lago Herman. Solo el auto de color oscuro visto por James Owen seguía siendo un hilo suelto. Pero a medida que pasaron los meses, la policía no pudo rastrearlo. Parecía que la pista se había enfriado.
hasta que el asesino regresó. 6 meses después de los asesinatos de Lake Herman Road, hubo otro asesinato a solo 4 millas de distancia, en la ciudad de Vallejo. El 4 de julio de 1969, Darlene Ferrin llevó a Michael Mageau, de 19 años, a un lote aislado cerca de la entrada del parque Blue Rock Springs. Mientras detenía el auto, Darlene Ferrin, de 22 años, apagó la radio. Al igual que en el lago Herman, la zona de Blue Rock Springs era un conocido lugar para amantes. Darlene y Michael platicaron un rato. Darlene bromeó con él por usar tanta ropa en un día tan cálido. Llevaba un abrigo, varias camisas e incluso un par de pantalones. Como era delgado, Michael era consciente de cuán raquítico se veía y había tratado de parecer un poco más musculoso. Mientras la pareja se reía, notaron en el espejo retrovisor que otro vehículo se detenía detrás de ellos con los faros encendidos. Michael y Darlene asumieron que era un oficial de policía y buscaron sus identificaciones. Un hombre salió del auto con una linterna y se acercó a la puerta del lado del pasajero, donde Michael estaba sentado. Michael bajó la ventanilla, deslumbrado por la luz. Antes de que tuviera la oportunidad de decir algo, el desconocido vació una pistola de 9 milímetros en el vehículo sin previo aviso. Tanto Michael como Darlene estaban heridos y comenzaron a derramar sangre. Sin decir una palabra, el tirador se dio la vuelta y regresó a su auto. De pronto Michael dejó escapar un grito. El dolor era insoportable. Ante el sonido, el asesino se detuvo y regresó a la ventana del lado del pasajero. Al ver que Michael todavía estaba vivo, el asesino volvió a disparar, lesionando a Darlene y Michael 2 veces más. Luego, por segunda vez, el tirador regresó despreocupadamente a su automóvil. Michael escuchó que el vehículo salía lentamente del estacionamiento y giraba por la carretera. Mientras jadeaba y sangraba por todo el asiento trasero, Michael hizo todo lo posible por conservar un solo recuerdo. A pesar de los esfuerzos del homicida, todavía estaba vivo, y a través del resplandor de la linterna había visto la cara del asesino. Aunque era tarde, había varias personas cercanas que escucharon los disparos. Una mujer joven llamó a la policía para denunciar el tiroteo. A las 12:10 a.m. la llamada fue atendida por los oficiales del área y 2 autos respondieron. El primero, ocupado por los oficiales Liedemann y Meyring, interceptó un Cadillac que parecía estar huyendo de la escena. Los oficiales detuvieron el Cadillac. En el interior se encontraban 2 jóvenes de 19 años, Andy y Betty. Andy inmediatamente preguntó si la parada era sobre el tipo tirado atrás. Aparentemente había visto a Michael Mageau retorcerse en el suelo del estacionamiento, pero no se había detenido para ayudar. Betty y Andy fueron arrestados bajo sospecha de estar involucrados en el tiroteo, mientras el segundo coche patrulla continuaba. El oficial, Richard Hoffman, llegó al estacionamiento y encontró el Chevrolet Cobalt marrón de Darlene estacionado cerca de la carretera. Los faros estaban encendidos y el sonido constante de la sirena se mezcló con el sonido de la música que aún se escuchaba por la radio. La espeluznante escena se volvió desgarradora cuando Hoffman vio a Michael Mageau acostado de espaldas afuera de la puerta del pasajero. Hizo un gesto débil al oficial para pedir ayuda, tosiendo y sangrando en el pavimento. Hoffman observó que a Michael le habían disparado en el pecho, el cuello y la pierna izquierda. Hoffman luego miró en el asiento del conductor y vio a Darlene Ferrin derrumbarse contra la puerta. Le habían disparado 2 veces en el brazo y 1 vez en el costado. Ella apenas respiraba. Hoffman se apresuró a llamar a una ambulancia cuando llegó el otro oficial, el sargento Conway, quien trató de interrogar a Michael. Apretando los dientes por el dolor, Michael solo pudo decir que un hombre blanco, en un auto marrón, era el responsable. Cuando llegó la ambulancia, Hoffman los acompañó en caso de que alguna de las víctimas hablara durante el viaje, pero ninguno lo hizo. Darlene fue declarada muerta cuando la ambulancia llegó al hospital. Michael fue llevado a cirugía. Mientras tanto, las autoridades continuaron peinando la escena del crimen. Desempolvaron el auto para encontrar huellas dactilares y entrevistaron a las personas que habían llamado a la estación de policía. Pero tuvieron poca suerte al obtener detalles sobre el asesino. Al principio, nadie relacionó el ataque con los asesinatos de Lake Herman Road.
pero el asesino estaba decidido a tomar crédito por cada horror que había provocado. A las 12:40 a.m., después del ataque, llegó una llamada a la estación de policía. Cuando la operadora respondió, una voz masculina le dijo que le gustaría denunciar un doble asesinato. Uno que él había cometido. Además de confesar el ataque contra Darlene y Michael, la persona que llamó dijo que era responsable de los asesinatos de esos niños el diciembre anterior. Su voz era firme y tranquila, tanto que le dio escalofríos a la operadora, Nancy Slover. Al final, lo que sonó como una confesión ensayada terminó con un siniestro y burlón adiós. La inquietante despedida se quedó con Slover por el resto de su vida. Al burlarse de la policía de esa manera, el Zodíaco sabía que se estaba poniendo en riesgo de ser atrapado. Había revelado su voz y posiblemente la ubicación desde la que llamaba. Al principio, parece que no tenía nada que ganar burlándose de las autoridades. Pero el profesor de criminología, Scott Bond, postula que este tipo de burlas fue lo que más entusiasmó al Zodíaco. Bond clasifica al Zodíaco como un asesino de emociones. Él escribe: el motivo principal de los asesinos de emoción es inducir dolor o terror en sus víctimas antes de matarlos, lo que proporciona una intensa estimulación y conmoción. Pronto se hizo evidente que el Zodíaco planeaba reclamar muchas vidas más, pero el acto real de matar fue casi una ocurrencia tardía. Lo que realmente buscaba era aterrorizar al público, las autoridades y sus posibles objetivos. La inquietante llamada a la policía definitivamente logró su objetivo. Después, el asesino colgó. Hubo un frenesí de actividad y confusión en la estación. La policía rastreó la llamada hasta una estación de servicio cercana. Los oficiales corrieron hacia la cabina telefónica aislada, pero la encontraron vacía. La estación de servicio había cerrado 4 horas antes y no había nadie alrededor del área cuando se realizó la llamada. En ese momento, había poco precedente para los crímenes del Zodíaco. La mayoría de los asesinos en serie que más tarde se volverían infames aún no habían surgido. Solo pasó un mes antes de que los espeluznantes asesinatos de Manson sacudieran al país. La policía solo podía esperar poder obtener pronto una pista sobre el culpable. De lo contrario, el asesino atacaría de nuevo. Michael McGaugh parecía ser su mejor opción para adelantarse al asesino. Sorprendentemente, sobrevivió a varias operaciones y se estabilizó en los próximos días. Cuando se recuperó, pudo darles a los oficiales una cuenta completa de lo que había sucedido. Según Michael, Darlene lo había recogido en su casa alrededor de las 11:30 de la noche. Tenían que ser discretos, ya que Darlene estaba casada. Los dos se dirigieron inicialmente a un restaurante para comer. Pero Darlene dio un giro en U cuando se acercaron al restaurante. Michael dijo que ella quería hablar con él sobre algo, pero nunca le dijo qué. En cambio, se detuvo en el lote de Blue Rock Springs. Según Michael, había otros 3 autos estacionados cerca. Pronto los otros vehículos se marcharon, dejándolo a él y a Darlene solos en la oscuridad. Pero unos minutos después, otro automóvil se detuvo detrás de ellos. El auto se quedó donde estaba por alrededor de 1 minuto, y luego salió rápidamente del estacionamiento. Michael no pudo ver bien el vehículo o su conductor. 5 minutos después, otro auto se estacionó ahí. Michael pensó que era el mismo auto que acababa de salir, pero no estaba seguro. Esta vez el vehículo se detuvo hasta quedar a solo unas pulgadas del auto de Darlene. El conductor salió y se acercó al lado del pasajero. Aunque sostenía una linterna apuntando hacia la cara de Michael, él se dio cuenta que era un joven blanco de alrededor de 20 años. Medía cerca de 1,80, aproximadamente 90 kilogramos, con cabello rizado de color café claro. Michael parecía seguro de la apariencia del asesino, pero dudaba sobre algunos detalles. Los analgésicos que usaba después de la cirugía, así como su largo periodo de recuperación, pudieron haber afectado su memoria. Aunque sobrevivió al ataque del Zodíaco, no había escapado por completo de sus consecuencias. Sufrió secuelas del tiroteo. Afectó su capacidad de hablar y trabajar. Gracias a la capacidad de recuperación de Michael,
La policía tenía la descripción del asesino, pero se necesitaba más. Estaban dispuestos a cualquier cosa con tal de reunir nuevas pistas. Por ejemplo, la niñera de Darlene, una mujer llamada Karen, despertó su interés con un testimonio tentador. Afirmó que no mucho antes del ataque había visto a un hombre misterioso acechando la casa de Darlene. Según ella, un hombre blanco en un sedán se había estacionado afuera del domicilio durante varias horas mientras Karen estaba cuidando niños una noche. Sin embargo, a pesar de los mejores esfuerzos del hipnotizador, Karen todavía no podía recordar el nombre de aquel hombre. Sin inmutarse, la policía entrevistó a una multitud de amigos y familiares de Michael y Darlene durante los siguientes días. Una vez más, no había motivo aparente y, por lo tanto, pocas pistas sólidas. También estaban perplejos por la llamada telefónica. Se desconcertaron aún más el 7 de julio, cuando los padres del esposo de Darlene informaron que también habían recibido una llamada sospechosa la noche del ataque. Según ellos, la llamada fue alrededor de la 1:30 am. Escucharon una fuerte respiración por un momento al otro lado de la línea y después colgaron. Los detectives sospecharon que el asesino tenía la intención de burlarse de sus víctimas. Su burla solo se volvería más extrema y sus tácticas de miedo más aterradoras. Sus sospechas se confirmaron el 31 de julio de 1969, cuando el asesino resurgió una vez más. Claramente, quería atención. Ese día, The Vallejo Times Herald, The San Francisco Chronicle y The San Francisco Examiner recibieron cartas misteriosas casi idénticas. Fueron las primeras comunicaciones del Zodiaco. En ellos, se atribuyó la responsabilidad de los asesinatos de Lake Herman Road y Blue Rock Springs. Para probarlo, dio una breve lista de los hechos sobre cada crimen que solo la policía o el asesino podrían saber. Información que no había sido divulgada a la prensa. Dio las marcas de municiones utilizadas en ambos delitos, así como algunos detalles sobre sus víctimas y la cantidad de disparos. Después de proporcionar su prueba, el Zodiaco terminó con una petición. Junto con cada carta que había enviado a los periódicos, había incluido una página separada escrita en código. Cada periódico obtuvo un tercio del código, y el Zodiaco ordenó que imprimieran las cifras en sus portadas. Según él, al descifrar las cifras, se revelaría su identidad. Cada carta terminaba con una advertencia. Si no imprime este código antes de la tarde del viernes, 1 de agosto del 69, haré una masacre. Deambularé todo el fin de semana, matando personas solitarias por la noche, y luego seguiré matando de nuevo, hasta que termine con una docena de individuos durante el fin de semana. Después de la amenaza, las letras se firmaron con un símbolo que se asemeja a una mira de arma. Se encontró el mismo símbolo en el cifrado, que también incluía letras en inglés, letras en espejo, banderas navales de Estados Unidos y símbolos matemáticos. Las cartas fueron entregadas a los departamentos de policía. Luego fueron enviadas a una estación de radio naval cerca de Vallejo para ver si los criptólogos podían descifrar el código. Mientras tanto, los periódicos enfrentaron una difícil situación. No estaban seguros de qué acción conllevaba un mayor riesgo: publicar las cartas e incitar al pánico, o retenerlas y desafiar al asesino. Si decidieran no hacer circular las cartas y una docena de personas fueran asesinadas, alguien podía culpar a los editores por negarse a seguir las instrucciones del asesino. Y por ofensiva que fuera la situación, publicar las cartas era innegablemente beneficioso para ambas partes desde el punto de vista comercial. Los periódicos querían vender más copias y el asesino quería más publicidad. Los 3 periódicos se consultaron y eventualmente publicaron las cartas, aunque no todas exactamente según las especificaciones del asesino. Solo The Vallejo News Chronicle, propiedad de la misma compañía de The Vallejo Times Herald, publicó el cifrado en su portada antes de la fecha límite del 1 de agosto. The San Francisco Chronicle y The Examiner lo publicaron en la página 4 de su artículo conjunto del 2 de agosto. Como se esperaba, la historia recibió atención a nivel nacional. Personas de todo el país intentaron descifrar el código del Zodiaco. El asesino estaba obteniendo exactamente lo que quería: atención. La policía solo podía esperar que el cifrado revelara su identidad y que la necesidad de fama del asesino
fuera su perdición. El jefe de la policía de Vallejo desafió públicamente al Zodíaco a enviar aún más pruebas de que él era realmente el asesino que buscaban. En realidad, la policía estaba firmemente convencida de que el autor de las cartas era el autor de los asesinatos. Había proporcionado pruebas más que suficientes en su primera carta. Pasaron años antes de que el término asesino serial ganara popularidad o el FBI comenzara a desarrollar perfiles criminales. Pero la policía de Vallejo reconoció astutamente que un criminal obsesionado con la fama como el Zodíaco podía ser tentado a una trampa. El 7 de agosto, el asesino respondió a la solicitud del jefe de policía mediante otra carta dirigida a The Examiner. Comenzó la línea con la ahora famosa: estimado editor, este es el discurso del Zodíaco. En las siguientes 3 páginas, el Zodíaco proporcionó más detalles sobre cómo cometió sus primeros asesinatos. La información confirmó que él era un impostor, pero lo más importante, le dio a la policía una idea de cómo operaba el asesino. Por ejemplo, el asesino dio una descripción lenta y detallada de la forma en que había conectado una linterna al cañón de su arma antes del asesinato de Blue Rock Springs. Reveló su planificación cuidadosa y exigente. Sus errores de ortografía excéntricos a lo largo de la carta también llevaron a los detectives a creer que estaba ocultando su discurso a propósito, posiblemente para ocultar su verdadera inteligencia o nivel de educación. El impacto más significativo de la carta fue que le dio un nombre al asesino, uno que terminó pasando la historia: el Zodíaco. Con su chantaje a la prensa y su nombre espeluznante, estaba claro que el Zodíaco estaba creando deliberadamente una personalidad pública para sí mismo. Al esconder sus motivos detrás de los errores ortográficos y de los detectives, el verdadero asesino no se estaba haciendo famoso. En cambio, estaba elevando al personaje que había creado. Puede ser que al crear la identidad del Zodíaco, el asesino estaba tratando de disociarse de sus propios crímenes. El autor, Soren Korsgaard, escribe que las acciones del Zodíaco son consistentes con el concepto psicológico de la desindividuación. La desindividuación teoriza que las personas pueden perder su propio sentido de sí mismas, especialmente en un entorno grupal violento. Korsgaard escribe: el uso del nombre Zodíaco podía haber sido un componente de su proceso de desindividuación, ya que le habría permitido enfocarse e identificarse con las habilidades, capacidades y temperamentos de su personaje imaginario, lo que resultó en una pérdida de identidad propia, así como la capacidad de bloquear posibles sentimientos de culpa. El nombre del Zodíaco, entonces, podría no haber sido elegido simplemente para aterrorizar al público. También podría haber servido para darle al asesino un amortiguador entre sus acciones y la realidad. Si ya era propenso a las fantasías violentas, podría haber sido fácil para el Zodíaco abandonar por completo su verdadera identidad y su conexión final con la realidad. Este habría sido un concepto especialmente aterrador para la policía, que ya sentía que estaba persiguiendo a un fantasma. El verdadero nombre del asesino seguía siendo un misterio. En cambio, todas las autoridades tenían un par de cartas inquietantes y una serie de símbolos extraños, posiblemente sin sentido. Tenían que esperar y tomar un descanso en lo que alguien respondía. Afortunadamente, lo hicieron. El día después de la segunda carta del Zodíaco, una pareja en Salinas, California, llamó a The San Francisco Chronicle. Habían resuelto el cifrado. Don y Betty Harden, 2 aficionados a los acertijos, habían pasado los últimos días alrededor de 29 horas resolviendo el enigma. La clave de su estrategia fue buscar la palabra matar y la frase "me gusta matar", que pensaron que podría estar oculta en algún lugar del código. Habían adivinado correctamente, pero descifrarlo no fue fácil. El Zodíaco tenía palabras mal escritas intencionalmente. Omitió al menos una palabra importante y usó múltiples símbolos para representar las mismas letras del alfabeto en todo momento. Desafortunadamente, el cifrado resuelto no pudo revelar el verdadero nombre del Zodíaco. Al final del mensaje explicó por qué. La mejor parte de esto es que cuando muera, renaceré en el paraíso. Y todos los que he matado se convertirán en mis esclavos.
No te daré mi nombre porque intentarás detener mi recolección de esclavos para mi vida futura. La policía se quedó solo con conjeturas sobre cómo proceder. El Zodiaco los estaba golpeando, y eso estaba claro. Y apenas comenzaba.